Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a revisar generalidades de las vías de señales o generalidades de la señalización celular. Entonces, para comenzar, veamos que aquí tenemos una célula a la que le están llegando diferentes señales, la señal A, la B y la C, y esto le indica que tiene que sobrevivir. A estas señales se les llamaría factores de crecimiento. Ahora, aquí le están llegando los factores de crecimiento a esta célula, pero también le están llegando dos señales adicionales que le indica que se dividan. Estos factores serían factores mitóticos o factores meióticos en el caso de la mitosis o de la meiosis. Acá tenemos, por ejemplo, que le están llegando estas células las señales de sobrevivencia, o sea, los factores de crecimiento, pero también le están llegando las señales D y E que le indican que se diferencie, es decir, que a partir de ese grupo celular al que pertenece, pues se va a diferenciar en otro tipo celular. Esto es muy frecuente que pase en el tejido, por ejemplo, conjuntivo. Los fibroblastos se diferencian a otro tipo de células, por ejemplo, células de cartílago. Y vean que cuando a una célula no le llegan señales de ningún tipo, lo que pasa es que muere. También hay señales de muerte y esas se llaman señales apoptóticas. Bien, pues continuemos entonces. Los tipos de comunicación celular que hay, pues son básicamente dos. La comunicación celular de tipo eléctrico y la comunicación celular de tipo químico. La comunicación eléctrica se da mediante potenciales graduados o potenciales electrotónicos y mediante potenciales de acción. Esa comunicación no la vamos a ver en esta introducción porque nos vamos a centrar en la comunicación química. La comunicación dada por moléculas químicas que se llaman señales químicas, ligandos, que aparecerá varias veces abreviado con la letra L, o primeros mensajeros. ¿Por qué se llaman primeros mensajeros? Los primeros mensajeros son mensajeros extracelulares que se secretan de las células que los producen y llegan hacia células blanco. Estos primeros mensajeros generalmente son extracelulares, llegan del ambiente extracelular, no se producen en el ambiente de la célula, llegan de fuera. Eso es lo que los caracteriza, por eso se llaman primeros mensajeros. Ahora, en los componentes de la comunicación celular, pues tenemos varios componentes. Eh, Tenemos que hay una célula señal y una célula blanco. Entre esta célula señal y esta célula blanco va a haber un mensaje. Este mensaje está en forma de señal química, o sea, es una molécula química. ¿Quién emite el mensaje? La célula señal. ¿Por qué? Porque produce señales químicas. ¿Quién recibe el mensaje? La célula blanco. ¿Por qué? Porque tiene receptores moleculares que siempre son proteínas y estos receptores moleculares sirven para reconocer al ligando. Ahora bien, estas moléculas químicas pueden ser de muy diferentes tipos. Y también hay que hacer una aclaración. Todas las células del cuerpo humano son células señal y todas las células del cuerpo humano son células blanco. Esto es nada más para cuestiones didácticas, pero todas las células del cuerpo humano producen señales químicas que van a llevar información a otras y todas las células del cuerpo humano reciben señales químicas de otras células. A veces se reciben señales químicas de la misma célula que las está produciendo. Ya lo veremos más adelante. Ahora, era lo que les decía hace ratito,
que todas las células producen y responden a señales químicas. Pero hay una cosa bien importante. Para que una molécula sea reconocida como información, no debe estar todo el tiempo en el ambiente celular. Una de dos. O no está todo el tiempo en el ambiente celular, a veces está, a veces no está, o sus concentraciones, sus niveles fluctúan. Entonces, para que una molécula se perciba como información, debe tener no siempre el mismo nivel y además a veces debe estar, a veces no debe estar. Entonces, una cosa bien importante de las moléculas señal es que tienen algo que se llama vida media, que yo voy a representar de esta manera, como una T y un medio. La vida media. ¿Por qué tienen vida media? Porque no están todo el tiempo en el ambiente celular, se degradan. U otra cosa que puede pasar, insisto, es que sus niveles cambien. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células? Integran señales. ¿Para qué? Para dar una respuesta. No les está llegando una sola señal química, les llegan muchas señales químicas al mismo tiempo e integran la información de esas señales que les llegan a través de vías de señales y de determinado comportamiento va a cambiar la célula en función de esto. Ahora, las señales químicas, también llamadas moléculas señal, ligandos o primeros mensajeros, a las que una célula puede responder son múltiples, son muy variadas. Puede responder a antígenos, eso lo van a ver en inmunología, a oligosacáridos o glucoproteínas de superficie celular. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las moléculas señal son secretadas. A veces una célula las expone en su membrana y no las secreta. Puede responder también a componentes de la matriz extracelular, a factores de crecimiento, como ya vimos, a hormonas y neurohormonas. ¿Cuál es la diferencia entre una hormona y una neurohormona? Que una hormona es sintetizada y secretada por una célula del sistema endocrino, por una glándula endocrina o por una célula endocrina o por un tejido endocrino, y una neurohormona es secretada por una neurona. Neurotransmisores secretados por neuronas, neuromoduladores. ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y un neuromodulador? Que el neurotransmisor tiene efectos muy rápidos y que no perduran en el tiempo, y los neuromoduladores pueden ocasionar cambios que perduran en el tiempo en las células. Olores, como todos los olores que detectamos mediante nuestra nariz con nuestro epitelio olfatorio, y, por ejemplo, señales muy importantes para los mamíferos, las feromonas, sabores, pero no todos los sabores, dulce, amargo, umami, gases como el óxido nítrico, la luz también puede activar receptores en nuestros ojos. ¿Y cuál es la función de una señal química, de un primer mensajero? Pues la función de primer mensajero es activar a los receptores de acuerdo con la afinidad que tiene por ellos. Entonces, las moléculas señal tienen determinada afinidad por los receptores. ¿Qué es la afinidad? La facilidad con la que se unen a ellos. Por ejemplo, hay receptores a los que se pueden unir varias moléculas señal, pero esas moléculas señal lo hacen con distinta afinidad, no con la misma. No todas las moléculas tienen la misma afinidad por los mismos receptores y los receptores son increíblemente variados. Aquí les presento tipos de moléculas señal. Y las moléculas señal en términos generales se clasifican en dos grandes tipos: las moléculas lipofílicas y las moléculas hidrofílicas. ¿Por qué? Por su naturaleza química. Obviamente, las moléculas señal hidrofílicas son solubles en este ambiente acuoso que predomina en el líquido extracelular y en nuestra sangre. Tenemos, por ejemplo, a las catecolaminas, que tienen un anillo de catecol, estas tres, y por eso se llaman catecolaminas.
Aquí tenemos a la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Acá tenemos a la acetilcolina, que es un neurotransmisor, serotonina, glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador, el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor, que también se llama ácido gamma aminobutírico, pero se abrevia como GABA, serotonina, que se abrevia como 5-HT, la histamina y tenemos, por ejemplo, otras moléculas señal que ya son más grandes. La oxitocina, que puede ser considerada tanto un neurotransmisor como una hormona, que es un nonapéptido porque tiene 9 aminoácidos, una sustancia que nos hace sentir placer y que nos produce analgesia, que es la metencefalina, un tipo de opioide natural, endógeno, nosotros la producimos. El factor de crecimiento epidérmico, que ya es mucho más grande, porque son muchos aminoácidos los que lo componen, es una proteína, y por ejemplo la insulina. Entonces, estas son moléculas señal hidrofílicas. Ahora vamos a ver ejemplos de moléculas señal lipofílicas. Dentro de las moléculas señal lipofílicas, pues, ¿qué las caracteriza? Que son hidrofóbicas, que no son solubles en agua. Entonces, estas moléculas se caracterizan bien por tener un anillo esteroide, porque son derivadas del colesterol, o bien por tener una cadena hidrocarbonada bastante importante. Entonces tenemos como hormonas esteroides muy importantes derivadas del colesterol, a la testosterona, que es un tipo de andrógeno, al estradiol, que es un tipo de estrógeno, al cortisol, que es un glucocorticoide, y a la aldosterona, que es un mineralocorticoide. La testosterona y el estradiol están considerados como hormonas sexuales. La testosterona es la principal hormona sexual masculina y el estradiol es considerado la principal hormona sexual femenina. El cortisol se le conoce como glucocorticoide porque tiene que ver con nuestro metabolismo de la glucosa y la aldosterona como mineralocorticoide porque tiene que ver con nuestro balance de sodio y de potasio y también de agua. Entonces, el potasio y el sodio son considerados como minerales. Por acá tenemos a dos cannabinoides. El más importante de ellos es el 2-AG, o sea, el 2-araquidonoilglicerol y la anandamida, que anandamida quiere decir en sánscrito felicidad. Entonces, estos dos son cannabinoides endógenos. Su estructura se parece un poquito a la estructura que tiene el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el compuesto activo de la marihuana, el compuesto que produce eh, que se abuse de la marihuana. Entonces tenemos otros ejemplos de hormonas lipofílicas como el colecalciferol, que es la vitamina D3. Este se convierte en una hormona que es muy importante, que se llama calcitriol, el ácido retinoico y, por ejemplo, prostaglandinas. Todas estas son moléculas lipofílicas. ¿Y cuál es la función de una molécula lipofílica y de una molécula hidrofílica? Si son moléculas señal, si son ligandos, si son primeros mensajeros, unirse al receptor y activarlo. ¿Para qué? Pues para que el receptor haga un cambio conformacional y inicie una vía de señales. Ahora bien, ¿qué hay con relación al receptor? Los receptores generalmente tienen naturaleza proteica. En los receptores hay un sitio de unión para el ligando. A este sitio de unión se le conoce como sitio ortostérico. Entonces, el sitio al que se une el ligando primer mensajero es el sitio ortostérico.
pero también tienen sitios alostéricos. Y estos sitios alostéricos son sitios en los que se pueden unir otras moléculas o son sitios en los que el receptor puede ser fosforilado, o sea, sitios a los que se les pega un grupo fosfato. ¿Para qué sirven estos sitios alostéricos? Para la regulación del receptor. Ahora, ¿dónde pueden estar los receptores? Pueden estar en la membrana plasmática y si están en la membrana plasmática se consideran receptores de superficie. Pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo. Incluso pueden estar en el nucleoplasma. ¿Cuál es su función? Reconocer al ligando. Cuando reconocen al ligando y el ligando se une a ellos, se forma un complejo que se llama ligando-receptor y se hace un cambio conformacional. Y entonces el receptor pasa del estado inactivo, está en estado inactivo cuando hay ausencia de ligando, a estado activo cuando el ligando ya se unió a él. ¿Para qué? Para propagar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que lleva el primer mensajero. A los receptores se parecen en cierto modo a las enzimas porque son muy específicos para el ligando que se puede unir a ellos. Pueden saturarse si hay mucho ligando presente y puede haber competencia entre los ligandos para unirse a ellos. Los receptores son increíblemente diversos, son la parte, digamos, yo diría, más diversa quizá de las vías de señales, porque tenemos distintas clasificaciones de receptores dependiendo de qué, de cómo se ubican en la célula, del efecto que producen, del ligando que los activa y también se clasifican por familias de receptores de acuerdo a la estructura que tienen. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los receptores, tomando en cuenta cómo se ubican en las células. Eso es lo primero que vamos a ver. Pues los receptores, de acuerdo a dónde están en la célula, se clasifican como receptores de superficie. Vean, aquí tenemos una célula, lo que está marcado en color azul es el núcleo y este es el receptor. Este es un receptor de superficie y lo que está de color rojo es el ligando primer mensajero, la molécula señal. Con estos receptores de superficie generalmente interaccionan moléculas señal que son de tipo hidrofílico, generalmente, no siempre. Entonces aquí habría señales hidrofílicas. Y por otra parte tenemos los receptores intracelulares, que ya no se llaman así, ya no se llaman receptores intracelulares, ahora se les conoce como receptores nucleares, porque tarde o temprano esos receptores van a llegar al núcleo. Entonces, estos receptores pueden estar, aunque se llamen receptores nucleares, pueden estar en el citoplasma. Entonces, aquí estaría el receptor en el citoplasma, la molécula señal entra por difusión simple a la célula, aquí estaría su receptor, y bien puede hacer que el receptor se una en el citoplasma, su molécula señal, o se una en el núcleo. Puede ser, hay varias variantes. Puede ser que el receptor esté en el citoplasma, se una con la molécula señal aquí y después se vaya al núcleo, o que la molécula señal incluso llegue hasta el núcleo. Hay diferentes variantes. En términos generales, estas moléculas señal que se unen con receptores que están dentro de la célula son señales hidrofóbicas o señales lipofílicas. Dense cuenta de que estas señales lipofílicas, aquí nos ponen que van con una proteína transportadora. Si estas señales lipofílicas se transportan por la sangre es un ambiente acuoso. Entonces, como es un ambiente acuoso, deben tener una proteína transportadora que los haga
viajar por la sangre, porque no pueden estar, como son hidrofóbicos, tranquilamente en la sangre. Entonces lo que hacen es disociarse de su proteína transportadora antes de entrar a las células. Esta es la clasificación a grandes rasgos por ubicación en la célula. Por ejemplo, los receptores acoplados a proteínas G, que se conocen como GPCRs por sus siglas en inglés, son receptores de superficie. Los receptores tirosina, que por sus siglas en español se abrevian así, RTK, también son receptores de superficie. ¿Por qué? Porque son proteínas transmembranales, están en la membrana plasmática de las células. Y los receptores nucleares son receptores, pues nucleares, están dentro de las células. Esto es una S. Esta es la clasificación tomando en cuenta la ubicación en la que están los receptores. Ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo al efecto que producen. De acuerdo al efecto que producen, tenemos dos grandes grupos. Los receptores ionotrópicos, que son lo mismo que canales iónicos dependientes del ligando. Miren, aquí vemos un receptor ionotrópico. Este receptor ionotrópico es un canal iónico. Deja pasar tanto sodio como potasio, entonces se conocería como un canal catiónico. ¿Quién estimula este canal para que se abra? La acetilcolina. ¿Quién liberó la acetilcolina, esta molécula señal? Una neurona. Entonces la acetilcolina aquí está funcionando como neurotransmisor. La acetilcolina está en el esquema de color azul. Dos moléculas de acetilcolina se unen a cada receptor ionotrópico y entonces lo activan para que se abra y dejan pasar a su través sodio y potasio. Esto ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿por qué se caracterizan los receptores ionotrópicos o canales iónicos dependientes del ligando? Por causar cambios delta en el flujo de iones. Entonces, como causan cambios en el flujo de iones, cuando estos receptores se activen, se van a producir potenciales electrotónicos despolarizantes o potenciales electrotónicos hiperpolarizantes, dependiendo del tipo de receptor ionotrópico que sea y del tipo de canal, del tipo de iones que deje pasar a través de él. Entonces, los receptores ionotrópicos tienen una doble función. Son a la vez canales iónicos y receptores. ¿Receptores por qué? Porque reciben moléculas señal, ligandos. ¿Y por qué canales? Porque cuando se abren o se cierran, también puede ser que se cierren, dejan fluir iones o impiden el flujo de iones. Por otro lado, tenemos a los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos causan cambios en la actividad de las enzimas. ¿Por qué se llaman receptores metabotrópicos? Porque el metabolismo es la suma de reacciones que permiten la vida, definido de manera muy sencilla. Y la vida está permitida por una serie de cambios en la función de enzimas. Entonces, lo más importante en el metabolismo es la función de las enzimas. Y estos receptores modifican la actividad de las enzimas, bien sea que las activen, bien sea que las inhiban. Los receptores metabotrópicos por excelencia son estos. Miren, aquí vemos una subunidad alfa, beta y gamma. Entonces son los receptores metabotrópicos por excelencia, son los receptores que atraviesan 7 veces la membrana, también conocidos como GPCRs o receptores acoplados a proteínas G. Entonces, decir receptor metabotrópico y decir receptores acoplados a proteínas G es prácticamente lo mismo. Vean que
este receptor ionotrópico es un receptor de superficie y este GPCR también es un receptor de superficie. Ahora, ya vimos dos de las clasificaciones que tienen que ver con los receptores. Ahora vamos a ver cómo se clasifican por familia de receptor. Pues los receptores acoplados a proteínas G o GPCRs, también conocidos como receptores metabotrópicos, tienen que ver con la regulación metabólica. ¿Y en qué se parecen todos ellos? Pues en que todos ellos atraviesan 7 veces la membrana. Tienen 7 dominios transmembranales. Los receptores tirosina están relacionados con la sobrevivencia o supervivencia celular, con la proliferación, con la diferenciación y con la migración. Y estos receptores se caracterizan porque todos ellos tienen función enzimática de tirosincinasa, o sea, de sinasa de tirosinas. O sea, es un receptor que cuando se activa se va a fosforilar a sí mismo tirosinas, aminoácidos de tirosina. Y los receptores nucleares se caracterizan por causar cambios en la expresión de genes. Los receptores nucleares también se parecen mucho en estructura, por eso son parte de una gran familia de receptores. Todas estas familias de receptores las vamos a ver. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, receptores que son canales iónicos. Estos son ejemplos. Este es un receptor ionotrópico. Este receptor con función enzimática podría ser un receptor tirosincinasa, este receptor de sirpentina, un receptor acoplado a proteínas G y estos que están acá, receptores nucleares. Entonces, hay muchos tipos de receptores, son muy diversos. Ahora, ¿cómo se nombran los receptores? De manera general, muy general, se nombra de la siguiente manera. Se nombra, se dice la palabra receptor, luego una partecita del nombre del ligando, que el ligando puede ser endógeno o puede ser exógeno. ¿Qué quiere decir que sea un ligando endógeno? Que lo producimos nosotros en el cuerpo. Que sea exógeno, que nosotros no lo producimos. Que es una sustancia, puede ser natural, puede ser sintética, pero nosotros no lo producimos. Eso quiere decir que sea exógeno, que es de fuera. Y le adicionamos la terminación érgico. Entonces, por ejemplo, si son receptores para adrenalina y noradrenalina, se llaman receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos. Entonces vean que aquí está la palabra receptor, una parte del nombre de los ligandos, adrenalina, noradrenalina, y la terminación érgico. Otro ejemplo, receptores, si son receptores para acetilcolina, que acetilcolina se abrevia así, se llaman receptores, no se llaman receptores acetilcolinérgicos, sino receptores colinérgicos. Nuevamente, es una parte del ligando acetilcolina, queda colina, y la terminación érgico. Por ejemplo, si son receptores para dopamina, receptores dopaminérgicos. Si son receptores para glutamato, receptores glutamatérgicos y así dependiendo del tipo de ligando. Es obvio decir, pero será mejor que lo diga, que los receptores colinérgicos son específicos para la acetilcolina. La adrenalina y la noradrenalina no se pueden unir a ellos, porque en su sitio ortostérico esas moléculas no se pueden acomodar. Recuerden que el sitio ortostérico es el sitio del receptor al que se une el ligando. Los receptores para dopamina son específicos para dopamina. No se puede unir la serotonina en ellos, por ejemplo.
A lo mejor sí se puede unir dopamina, perdón, dopamina, claro, adrenalina o noradrenalina, porque también son catecolaminas, se parecen, pero un receptor es específico, solamente se van a unir cierto tipo de moléculas a él, específicas y con afinidad para él, pero para que se unan diferentes tipos de moléculas, esos diferentes tipos de moléculas se tienen que parecer en estructura química. Ahora bien, receptores adrenérgicos, ya lo vamos a ver, hay de muchos tipos. Receptores colinérgicos hay de muchos tipos. Receptores dopaminérgicos hay de muchos tipos. Hay receptores hay ligandos que solamente tienen un solo tipo de receptor. Por ejemplo, insulina. Nada más hay un tipo de receptor para insulina, pero hay otros ligandos que pueden unirse a más de un tipo de receptor. Eso lo vamos a ver más adelante. Y eso ya le da complejidad, pero también eso es muy importante para los químicos farmacéuticos. Miren, lo que yo les decía. Aquí tenemos como ejemplos a los receptores adrenérgicos y a los receptores colinérgicos. Primero vamos a ver a los que están en la parte superior, que son los receptores adrenérgicos. ¿Cuál es su ligando? Pues puede ser la adrenalina y la noradrenalina. ¿De dónde salen estos ligandos? La noradrenalina viene de neuronas del sistema nervioso autónomo simpático y también del sistema nervioso central. La adrenalina puede venir de neuronas del sistema nervioso central. Y tanto adrenalina como noradrenalina se producen en las células, aquí falta una L, cromafines de la médula adrenal. La médula adrenal es parte de las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Entonces, estos ligandos pueden estimular a receptores que se llaman alfa 1, a receptores que se llaman alfa 2 y a receptores que se llaman beta 1, beta 2 o beta 3. Todos estos receptores son receptores metabotrópicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son GPCRs, que son receptores que atraviesan 7 veces la membrana. Por otra parte, tenemos a los receptores colinérgicos. Si son receptores colinérgicos, su ligando es la acetilcolina. Y tenemos receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos se abrevian con la letra M. Y hay 5 tipos, los M1, M3 y M5 y los M2 y los M4. Estos son receptores metabotrópicos, los receptores muscarínicos. Son GPCRs. O sea que atraviesan 7 veces la membrana. Y los muscarínicos son diferentes de los adrenérgicos. Pero la acetilcolina también tiene receptores que se llaman receptores nicotínicos. Se llaman estos receptores NM, receptores nicotínicos musculares y receptores nicotínicos neurales. Y estos no son GPCRs, no atraviesan 7 veces la membrana, son canales iónicos, dependientes del ligando. ¿De cuál ligando? De la acetilcolina. ¿De dónde puede salir la acetilcolina? Pues de neuronas del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿De dónde sale la acetilcolina que llega a los receptores nicotínicos musculares? De neuronas del sistema nervioso central somático, de neuronas que se llaman alfa-motoneuronas. ¿Y de dónde sale la acetilcolina que activa a los receptores nicotínicos neurales? De neuronas del sistema nervioso central y neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Si esto debe quedar más completo, pues ya diríamos que los receptores de tipo alfa 1 están acoplados a una vía GQ de GPCRs, los receptores alfa 2 a una vía GI y todos los beta a una vía GS. Por eso están así, agrupados. Los receptores muscarínicos, que son nones, acoplados a una vía GQ,
y los receptores que son pares acoplados a vía Hey. Y pues estos receptores no hacen vías de señales porque no son receptores metabotrópicos. Ahora, yo les decía antes que cuando el receptor y el ligando interaccionan, se forma un complejo que se llama ligando-receptor. Y este complejo ligando-receptor es muy específico, porque los receptores tienen la capacidad de unir un ligando con preferencia de otro. Esta interacción ligando-receptor está también regida por la afinidad, que es la fuerza de unión entre el receptor y el ligando. Y esto se puede medir con una constante que se llama constante de disociación. Entre más pequeño sea el valor de la constante de disociación, menos cantidad o concentración de ligando se necesita para activar a los receptores. Además, es muy importante decir que esta interacción es una unión no covalente. Se establece mediante enlaces iónicos o interacciones hidrofóbicas y es completamente reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que el ligando se une al receptor, lo activa, se disocia y se puede ir antes de ser degradado a activar a otro receptor. ¿Para qué sirve la interacción ligando-receptor? Para inducir un cambio conformacional en el receptor, es decir, que pase de su estado inactivo a su estado activo. Para eso sirve. Ahora, cada célula responde a un número limitado de señales, no ilimitado. No va a responder a todas. ¿Por qué? Porque solamente responde a la célula, a las moléculas señal para las cuales tiene receptor. Si no tiene receptor para una determinada molécula señal, pues para la célula es como si esa molécula señal no existiera, porque no la puede detectar. Una cosa bien importante es que la misma molécula señal puede producir distintas respuestas en diferentes células. Por ejemplo, aquí tenemos a la acetilcolina. La acetilcolina en fibras musculares esqueléticas, o sea, en miocitos esqueléticos, en células de músculo esquelético, cuando se une a sus receptores, que son estos, produce contracción. Pero cuando se une a las fibras musculares cardíacas, produce relajación. Aquí está el receptor. Y vean que este receptor no es igual a este. Ambos están en la superficie, pero no son iguales. Y en células secretoras, como estas que son células salivales, aquí está el receptor y esta es la acetilcolina, produce secreción. Es la misma molécula señal, pero interaccionando con diferentes tipos de receptores, produce distintas respuestas. Entonces, la respuesta que dé una célula a una molécula señal no depende del ligando que se une a ella, depende de el receptor que se activa y de la maquinaria celular que tiene la célula. Fíjense, estas dos células son células contráctiles. Este es músculo esquelético, este es músculo cardíaco. Ambas son células contráctiles, pueden responder con contracción o con relajación, pero la célula secretora no es una célula contráctil. La respuesta que tiene es secretar saliva o no secretarla. Entonces, esto depende, la respuesta que dé la célula depende del tipo de receptor que se active y de la maquinaria que tiene la célula, del tipo de célula que es en particular. Y existen aproximadamente en los mamíferos unos 200 tipos celulares distintos. Ahora, ¿cómo pueden interaccionar las señales con las células? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de señalización celular. Estos son los tipos de señalización. Tenemos la señalización directa, que es célula a célula. También se le conoce como señalización yuxtácrina o de contacto. Y entonces, ¿qué pasa en esta señalización? Que el ligando está expuesto en una célula, el receptor tiene la otra, pero esta célula no
secreta el ligando, lo mantiene unido a su membrana plasmática. Entonces, estas células tienen que entrar en contacto para que se pueda llevar a cabo una vía de señales. Ahora, tenemos tres tipos de señalización por molécula secretada. Tenemos la señalización endocrina, donde la molécula señal se produce en un tejido endocrino. Puede ser una célula, puede ser un tejido endocrino o puede ser una glándula endocrina, como la tiroides, como las paratiroides, como la corteza adrenal, como las gónadas, los testículos, los ovarios, y se produce la molécula señal y se va directamente al torrente circulatorio. Y esta molécula señal viaja grandes distancias para encontrar a sus células blanco. Tenemos la señalización parácrina, en la que la célula señal y la célula blanco están muy cercanas una de la otra. La gran particularidad de este tipo de señalización es que estas células que emiten la señal son de un tipo celular, de una estirpe celular, y estas que tienen los receptores son de otro tipo celular. Esta señalización es característica en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de cierto tipo, las arteriolas, por ejemplo, tienen, por aquí iría la sangre, esto es la luz del vaso o el espacio que tiene en medio el vaso, tienen unas células que se llaman células endoteliales, que son un tipo de células que las recubren. Y después tienen unas células de músculo liso. Entonces, la señalización parácrina es muy común entre las células endoteliales y las células de músculo liso vascular. Esto sería un ejemplo clásico de señalización parácrina. Y tenemos finalmente la señalización autócrina, cuando la molécula señal es emitida por una célula y es captada por receptores que están en ella misma. ¿Y esto para qué es? Pues es para hacer, bien sea retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. Esta puede ser que sea la misma célula o que sean células del mismo tipo. Por ejemplo, un hepatocito con otros hepatocitos. Pero el asunto es que si ya hay mucha molécula señal, este receptor puede captar esa molécula señal y darse cuenta de que ya hay demasiada y se deja de liberar. O si lo que se necesita en ese momento es que se libere más, pues si hay mucha señal, entonces este receptor capta la señal y hace retroalimentación positiva para que todavía se libere más. Para eso sirve la señalización autocrina. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo, otra imagen, en donde vemos la señalización endocrina, la paracrina y la autocrina. Y estas tienen que ver, por supuesto, con la distancia que hay entre la célula señal y la célula blanco. En la autocrina es donde menos distancia hay, en la paracrina son células muy cercanas, pero insisto en que son células de distinta estirpe, y en la endocrina pues puede haber una distancia impresionante entre una célula y otra, porque la molécula señal va a través de la sangre. Este es un ejemplo nuevamente de señalización endocrina, señalización paracrina y señalización autocrina. Ahora, ¿qué otras moléculas, además del ligando y el receptor, pueden participar? En las vías de señales, pues pueden participar proteínas G, que pueden ser heterotriméricas, si son la subunidad alfa y el dímero beta gamma, o monoméricas si nada más hay una subunidad. Estas proteínas G se conocen como interruptores moleculares. ¿Por qué? Porque si la proteína G está unida a GDP, se dice que está en estado inactivo. Y si la proteína G está unida a GTP, se dice que está en estado activo. Las proteínas G tienen un ciclo y se llaman proteínas G porque son GTPasas, tienen función de GTPasa. Entonces tienen un ciclo.
Si la proteína G está para que pase del estado inactivo al estado activo, se requiere que intercambie un intercambio de GDP por GTP. ¿Qué es lo que pasa para que esto suceda? Las proteínas G se acoplan a los receptores en estado inactivo. Entonces, cuando se acoplan al receptor, el receptor les induce un cambio conformacional para que pierdan afinidad por el GDP y lo suelten. Y como el ambiente intracelular es muy rico en GTP, toman el GTP y entonces ya pasan al estado activo. Y para pasar al estado inactivo, lo que tienen que hacer es hidrólisis del GTP, porque son GTPasas. Tienen esa función enzimática. Después de un determinado tiempo, hidrolizan su GTP. Y entonces, si lo hidrolizan en GDP más fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico queda en las células y el GDP queda unido a la proteína G. Se les conoce como interruptores moleculares porque las vías de señales se prenden cuando se unen a su GTP y se apagan cuando hidrolizan su GTP y quedan unidas a GDP. ¿Qué otros participantes hay en las vías de señales? Segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas pequeñas en términos generales, tienen un reciclaje rápido y continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que se sintetizan rápidamente, pero también se degradan rápidamente. Por eso tienen una vida media corta, son rápidamente degradados y resintetizados. Entonces, ejemplos de segundos mensajeros, pues el AMP cíclico que tenemos aquí, el GMP cíclico, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. ¿Qué es lo que hace un segundo mensajero? Pues una de sus principales funciones es activar sinasas. También pueden activar canales iónicos dependientes del ligando. El AMP cíclico activa una sinasa que se llama PKA, proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. El GMP cíclico activa a una sinasa que se llama PKG, proteína sinasa dependiente de GMP cíclico. El IP3 activa a unos receptores que se llaman receptores para IP3, que dejan salir calcio del retículo endoplásmico. Y al dejar salir el calcio puede activar a una sinasa que se llama PKC, proteína sinasa dependiente de calcio. Y también esta proteína sinasa puede ser activada por diacilglicerol o por diacilglicerol y calcio. Entonces, los segundos mensajeros son producidos por enzimas efectoras. Las enzimas efectoras son enzimas que están en la membrana plasmática. Son proteínas transmembranales. Entonces, por ejemplo, al AMP cíclico lo produce una enzima que se llama adenililciclasa o adenilatociclasa. Am, Al IP3 y al diacilglicerol los produce, estos son productos de la acción de una enzima que se llama fosfolipasa C de tipo beta. Y esta fosfolipasa está en la membrana plasmática y la adenilciclasa también está en la membrana plasmática. A diferencia, bueno, esta también
Esta enzima que produce al GMP cíclico, hay una que está en la membrana plasmática, es una guanilato ciclasa, y hay una que está en el interior de la célula, dependiendo de la vía que se trate. Pero en términos generales, esas son las enzimas efectoras y los segundos mensajeros. ¿Y para qué se activan? Pues para activar, ¿para qué se producen? Para activar sinasas. Esta es otra imagen de segundos mensajeros. ¿Para qué? Para activar a sinasas o proteinsinasas, PECas. ¿De qué se encargan las sinasas? De fosforilar, de quitarle grupos fosfato al ATP y pegárselos a proteínas, a canales iónicos, a transportadores, a enzimas. Entonces, las sinasas solamente pueden fosforilar 3 aminoácidos, solamente 3. Las serinas, las treoninas y las tirosinas. Estas en mamíferos no cuentan. Entonces, las sinasas generalmente se clasifican en dos grandes grupos. Las serina-treonina sinasas, porque fosforilan en serinas y en treoninas, y las tirosinsinasas, porque fosforilan en tirosinas. pKa, pKc y pKg son serinas, treoninas, sinasas. Y ya para casi terminar, también las vías de señales tienen que ver con fosfatasas. Las fosfatasas son las proteínas, las enzimas, que se encargan de desfosforilar lo que fosforilaron las sinasas. Entonces, el balance entre fosfatasas y proteinsinasas activas determina qué respuesta va a dar la célula. Las proteinfosfatasas, PEPes, proteinfosfatasas, desfosforilan. Las PECas, proteinsinasas, fosforilan. Entonces, las vías de señales en términos generales se hacen para activar sinasas, porque las fosfatasas son constitutivamente activas. ¿Qué quiere decir? Que no se tienen que activar, que ya están en las células activas. Lo que hay que hacer más bien es inhibirlas. Entonces, si tenemos una proteína que no está fosforilada, por acción de las sinasas se fosforila y por acción de las fosfatasas se desfosforila. Y si las proteínas están fosforiladas o desfosforiladas, esas proteínas que pueden ser transportadores, canales iónicos, enzimas, cambia la funcionalidad de las células. Ahora, ¿para qué se hacen las vías de señales? Pues las vías de señales se hacen para que se realicen las funciones de las células. La señalización celular es muy importante en el movimiento celular, que tiene que ver con cambios en el citoesqueleto de actina, mayoritariamente, en el desarrollo embrionario, en la proliferación celular, en la diferenciación de las células, en la respuesta al estrés, en la respuesta inmune, en la regulación metabólica, en la captación sensorial, en la conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un largo, etcétera. Y pues, como ya hemos visto, hay muchas características que son importantes en los sistemas de transducción de señales. ¿Por qué se llama transducción? Porque transducir es pasar de un tipo de señal a otro tipo de señal. En este caso, se pasa de una señal extracelular, que es un ligando primer mensajero, a una señal intracelular, que es un segundo mensajero. Los segundos mensajeros siempre son intracelulares. Entonces, ¿qué características tienen? Pues la especificidad, que ya la vimos, la amplificación, porque una sola molécula señal puede activar a muchos receptores y una sola proteína G puede activar a muchas proteínas efectoras y esas hacer muchos segundos mensajeros y activar a muchos enzimas. ¿Por qué se caracterizan también?
Por la integración, porque las células no solamente tienen un solo tipo de receptor, les llegan muchas señales al mismo tiempo y tienen que integrar la información que les llega. ¿Cómo la integran? Pues por el balance entre las sinasas y las fosfatasas activas. Así es como la integran. Y también es muy importante que estos sistemas se desensibilicen o se adaptan. Cuando hay mucha señal, los receptores se desensibilizan. ¿Eso qué quiere decir? Que se fosforilan y ya no le hacen caso a la molécula señal. Pueden ser endocitados después y bien sea que se regresen a la membrana plasmática, o sea, que se reciclen hacia la membrana o que se degraden en el interior de la célula, pero sí que suceden esas cosas cuando hay mucha molécula señal. Y bueno, pues aquí nada más es un resumen de qué es lo que hace cada parte de las moléculas que ya vimos. ¿Qué hace el ligando? Pues los ligandos son moléculas hidrofílicas, son moléculas lipofílicas, difunden hacia el receptor, ya sea por señalización autocrina, parácrina, endocrina, y propician que el receptor haga un cambio conformacional. También pueden difundir lejos del receptor, se degradan enzimáticamente algunos y otros se recapturan por las mismas células que los secretaron o por otras. ¿Para qué? Para que se acabe la señal. ¿Qué le puede pasar al receptor? Pues el receptor reconoce al ligando en su sitio ortostérico, forma el complejo ligando-receptor para hacer un cambio conformacional, o sea, pasar del estado inactivo al estado activo. ¿Cómo se clasifican? Pues por ubicación, por el efecto que producen, por la familia, por el ligando que los activa y hacen la interacción ligando-receptor. ¿Qué le puede pasar a un receptor para que se termine la señal? Pues que se fosforile. ¿Quién lo puede fosforilar? Pues lo puede fosforilar pKa, lo puede fosforilar pKc o lo puede fosforilar si son receptores acoplados a proteínas G, sinasas del receptor acoplado a proteínas G. Todas esas lo pueden fosforilar y eso ocasiona su desensibilización. ¿Qué hacen las proteínas heterotriméricas? Pues se acoplan al receptor activo y cuando se acoplan están unidas a GDP, se activan y ya que se activaron, activan o inhiben a enzimas efectoras. ¿Qué hacen las enzimas efectoras? Catalizan reacciones para producir segundos mensajeros. ¿Qué hacen los segundos mensajeros? Activan sinasas o activan receptores ionotrópicos, se sintetizan muy rápido y también se degradan muy rápido. ¿Qué hacen las sinasas? Pues fosforilan. Y este sí que es un enlace covalente. ¿Qué fosforilan? Enzimas, canales iónicos, factores de transcripción. ¿Y qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan. Desfosforilan lo que fosforilaron las sinasas. Precisamente por eso la respuesta que dé la célula depende del balance entre sinasas y fosfatasas activas. Y pues eso es todo por el momento. Esta fue la introducción a las vías de señales. Espero haber sido clara. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.